Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy vamos a explorar un viaje lleno de emociones, valentía, amor y decisiones inesperadas. Seguiremos a D, un hombre que enfrenta la presión del dinero y el amor, y que va más allá de sus límites para salvar una vida, incluso sacrificando sus planes de boda para ayudar a un desconocido. Desde las mañanas brumosas del delta del Mekong hasta los campos dorados de arroz, desde los momentos tensos en una pequeña clínica hasta la calidez de volver a casa, esta historia te llevará por momentos de suspenso, empatía y profunda conexión humana. Si les gusta esta historia, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse nuestros próximos videos. Temprano en la mañana en el delta del Mekong, cuando el cielo aún estaba cubierto de niebla y las gotas de rocío se aferraban a las hojas de arroz, D se sentó al borde de la cama, agarrándose la cabeza mientras un dolor palpitante martilleaba como un mazo. El agony no era solo físico, era una tormenta implacable que rugía dentro de su cráneo, haciendo eco del caos de su vida. Cada pulso se sentía como un recordatorio de sus fracasos. El barco sin terminar junto al río, símbolo de promesas aplazadas, y el peso de proveer para Huyen, la mujer que había esperado con tanta paciencia una vida juntos. Sus ojos inyectados en sangre miraban hacia el río, donde el barco incompleto esperaba su último día antes del lanzamiento. En su mente, ese barco no era solo madera y clavos, era su futuro, frágil e incompleto, muy parecido a sus votos matrimoniales no pronunciados. Solo un día más. Llegará el salario. Huyen tendrá un anillo de bodas, no de oro verdadero, pero suficiente para que no esté triste. Se decía a sí mismo, pero en el fondo, la culpa lo carcomía. ¿Cuántas veces le había prometido estabilidad? ¿Cuántas noches había dormido ella sola mientras él trabajaba, soñando con un anillo que tal vez nunca brillaría? D recordaba el viaje al sur que casi había agotado sus ahorros. Cada traqueteo del autobús, un testimonio de su desesperación. La cartera vacía, un espejo de su esperanza menguante. Recordaba la promesa de la señora Tui la semana pasada de firmar los papeles de divorcio. Palabras que habían encendido una chispa de libertad en su corazón. Una oportunidad para casarse finalmente con Huyen, sin sombras del pasado. Sin embargo, habían pasado 7 días en silencio, cada uno amplificando su ansiedad, convirtiendo la esperanza en un dolor amargo. ¿Y si ella cambiaba de opinión? ¿Y si el pasado lo encadenaba para siempre? El dolor de cabeza parecía que iba a explotar, un volcán de miedos y remordimientos reprimidos a punto de estallar. Pero se obligó a levantarse con las piernas pesadas al salir por la puerta. El viento del río cortaba frío, perforando su piel como acusaciones. Susurró para sí: no puedo descansar. No puedo dejar que Huyen espere un día más. En ese momento, el amor luchaba contra el dolor. Amor por Huyen, puro e inquebrantable, el único ancla en su alma turbulenta. Imaginó su sonrisa al ver el anillo, una sonrisa que podría curar todas las heridas, y eso lo impulsó hacia adelante. La figura de D se desvaneció por el camino de tierra roja, su camisa descolorida ondeando, cargando esperanza mezclada con dolor no expresado. Comenzaba un nuevo día, pero en su corazón, la presión del dinero y el amor se retorcían apretados como una cuerda, estrangulando su aliento. El barco, el dueño del barco, la boda, todo colgaba suspendido en las últimas horas, precario como su resolución. El dolor no podía detenerlo, solo alimentaba su determinación, un fuego forjado de años de dificultades. Solo hoy,
Solo mañana podría traer un poco de consuelo a la chica que nunca había tenido una boda adecuada. La chica cuyos sacrificios acechaban sus sueños. De apretó los dientes, tragó el dolor, se adentró en la niebla, cada paso pesado cargando dos vidas, la suya y la de ella, entrelazadas en una danza de resistencia y devoción. En medio de los campos de arroz dorado maduro que ardían bajo el sol del mediodía, las risas de las mujeres resonaban animadas, las hojas de las hoces brillando mientras cosechaban. Huyen se inclinaba cerca del agua, las manos cortando rápidamente el arroz, la camisa empapada de sudor. Sin embargo, debajo de sus movimientos concentrados, un torbellino de pensamientos giraba. Se preocupaba por D, su rostro esa mañana enrojecido con un sufrimiento no expresado. Había ocultado su dolor otra vez para protegerla. Mañana ayúdame a cosechar cerca del dique, ¿vale? Sí. El intercambio casual enmascaraba su anhelo más profundo de normalidad, de días sin sombras financieras acechando. D estaba más lejos, el sombrero cónico sombreando la mitad de su rostro, pidiendo alquilar tierra pero solo recibiendo negativas con la cabeza. El rechazo lo hería de nuevo. Cada no, un golpe a su orgullo, reforzando su miedo a la insuficiencia. ¿Cómo podía construir una vida cuando incluso la tierra se le escapaba? El dueño del campo pagó los salarios, billetes de polímero arrugados contados con cuidado. D apretó el fajo de dinero, el corazón calentándose porque mañana habría un poco más de capital para la boda. Por un segundo fugaz, la alegría perforó su penumbra. Imaginó los ojos de Huyen iluminándose, el anillo en su dedo una prueba tangible de su amor. Pero entonces, la duda se coló. ¿Era suficiente? ¿Alguna vez lo sería? De repente, sus ojos se detuvieron en la carretera, una motocicleta aún en marcha, humo blanco saliendo al aire sofocante. Ni un alma alrededor. D se acercó, el corazón latiendo fuerte, no solo por curiosidad, sino por un presentimiento de caos que interrumpía sus planes frágiles. Debajo del grupo de plátanos, un joven yacía inconsciente, sangre de su frente derramándose rojo oscuro sobre la tierra reseca. El shock golpeó a D como una ola. En ese instante, su propio dolor se desvaneció, reemplazado por una oleada de empatía. La vulnerabilidad de este extraño reflejaba sus propias luchas ocultas, la impredecibilidad de la vida, la delgada línea entre la supervivencia y la desesperación. El motor rugía como una advertencia en el campo mortalmente silencioso, amplificando el aislamiento en su mente. D dejó caer su hoz, corrió hacia allá. Las risas detrás de él murieron instantáneamente. El mundo solo contenía jadeos y el rugido de la moto abandonada. Se arrodilló, manos temblorosas tocando el cuello de la víctima, pulso débil, pero aún allí. La sangre se pegó a sus palmas callosas, cálida y acusadora, removiendo recuerdos de sus propias dificultades. La sangre que había derramado metafóricamente a través del trabajo interminable. Nadie más. Solo D y una vida colgando de un hilo bajo el sol abrasador. En su alma se gestaba una tormenta moral. Apartarse, asegurar el dinero para Huyen o arriesgar todo por un extraño. El amor por la humanidad ganó, como siempre lo hacía en su corazón silencioso. D se arrodilló, sacudiendo al hombre. «Hermano, hermano, despierta». El hombre abrió ligeramente los ojos. Respiración débil, mano aferrándose al pecho gimiendo. Dolor, pecho, hospital. D no dudó, pasó los brazos bajo las axilas para levantarlo, cada paso laborioso llevando a la víctima de vuelta a la moto. Internamente, la urgencia chocaba con el miedo. ¿Y si fallaba? ¿Y si este acto le costaba el sueño de Huyen?
Deja tu moto ahí, luego haré que alguien la traiga. La motocicleta rugió detrás como un reproche, haciendo eco de su duda. Acomodó al hombre en el asiento trasero, manos temblorosas ajustando los pies para estabilidad. Agárrate fuerte a mí. El motor rugió. Aceleró por el camino de tierra roja en nubes de polvo. El viento abofeteó su rostro. La sangre empapó la espalda de su camisa. Solo un pensamiento dominaba. Solo llegar al hospital a tiempo. Solo que viva. No era solo deber. Era redención. Una forma de afirmar su valor más allá del dinero. El arroz dorado se difuminó en rayas bajo el sol abrasador. Cada bache hacía gemir al hombre detrás. Cada sonido un cuchillo a la conciencia de D. ¿Había causado más dolor? El dolor de cabeza de D pulsaba con el motor, una sinfonía de sufrimiento, pero apretó los dientes. Giró el acelerador más fuerte, sacando fuerza de las visiones de la sonrisa perdonadora de Huyen. Sudor y sangre se mezclaron, goteando sobre el tanque de combustible, símbolos de sacrificio. El tiempo se estiró en tortura, su mente corriendo por los peores escenarios. El hombre muriendo. Huyen esperando en vano, su futuro derrumbándose. La clínica apareció como un espejismo. D gritó dentro, más rápido, no mueras ahora. Esperanza y terror se entrelazaron, empujándolo más allá de los límites. En la casa de techo de hojalata con techo de paja, Huyen se sentó junto al fuego de cocina agonizante, arroz y sopa ya fríos. El reloj de pared tic-tac pesadamente, cada segundo amplificando su ansiedad. Vivi yacía a sus pies, ojos tristes mirando la puerta, reflejando su propia tristeza. ¿Por qué el tío de no ha vuelto todavía, Vivi? Hace tanto frío. Huyen abrazó sus rodillas, ojos preocupados fijos en el camino oscuro. Los recuerdos la inundaron. El rostro de inusualmente rojo esa mañana, su sonrisa forzada ocultando dolor. ¿Por qué siempre cargaba todo solo? Su amor por él era una mezcla de gratitud y frustración. La protegía. Pero ¿a qué costo para sí mismo? El tazón de arroz preparado para él se había enfriado. Huyen suspiró. Puso un bocado en su boca. Amargo, como la soledad que roía su corazón. Comer sola es tan solitario. Le recordaba años de espera, sueños pospuestos por su matrimonio pasado, por dinero que nunca llegaba fácil. El viento silbaba por las rendijas de la puerta como llanto, haciendo eco de sus lágrimas internas. Se paró en el porche, aferrándose a su chaqueta delgada, ojos borrosos en la oscuridad. Cada crujido afuera hacía saltar su corazón y luego hundirse. Esperanza y desesperación en ciclo interminable. La cocina sin usar, promesas retrasadas otra vez, removiendo resentimiento hacia el destino. Vivi gimoteó suavemente. Huyen susurró a la noche. Vuelve a casa sano y salvo. Por favor. Su mano temblaba en el pilar de madera, imaginando a D colapsado en el muelle, cabeza con dolor, completamente solo. El miedo la atrapó, y si nunca regresaba, y si su amor, tan duramente ganado, terminaba en tragedia. Las lágrimas brotaron, las tragó. Una novia debe ser fuerte, se dijo, pero la vulnerabilidad rompió su resolución. La silla vacía gritaba más fuerte que cualquier tormenta, un vacío representando miedos no expresados de abandono. La pequeña clínica brillaba con luz fría de neón. D irrumpió, voz gritando: ¡Doctor, sálvenlo! Doctores y enfermeras vendaron apresuradamente las heridas externas, pero la sangre aún goteaba gota a gota. Posibles costillas rotas, trauma leve en la cabeza. Necesita traslado inmediato al hospital. D tomó temblando el teléfono de la víctima. Marcó mamá.
La mujer al otro lado rompió en sollozos al oír la noticia, su dolor perforando la empatía de D. Pensó en su propia madre, ida hace tiempo, y cómo daría cualquier cosa para evitar a otros esa pérdida. La víctima gimió, aferrándose a la camisa de D. Mi moto. Mi moto. La preocupación mundana en medio de la crisis lo conmovió, recordándole sus propios apegos a posesiones mezquinas. D asintió repetidamente, sudor derramándose, su mente un campo de batalla. ¿Salvar al hombre o preservar el dinero? El doctor urgió. La familia no está aún. Necesitan $40 de adelanto para análisis de sangre y TAC. Las luces de la sala de emergencias parpadeaban. Aire espeso con alcohol y sangre. D sintió el débil latido del corazón de la víctima bajo las manos del doctor. Cada segundo pesando vida y muerte. Una profunda responsabilidad que lo humillaba. El dolor de cabeza tronaba en su cráneo. Sin embargo, se mantuvo firme, vertiendo todo su enfoque en la vida colgante, encontrando propósito en el altruismo. $40, todos los salarios de reparar el barco, dinero destinado al anillo de bodas de Huyen. Ahora tenía que salvar a un extraño. Su corazón se apretó con el sacrificio. La decepción de Huyen se cernía en su imaginación, sus ojos tristes acechándolo. Pero más profundo, emergió una claridad moral. Esto era correcto, un testimonio del hombre que aspiraba a ser. D se quedó en silencio en el corredor del hospital, aún aferrando el fajo arrugado de billetes. Este es dinero de días arreglando el barco. No sé si la familia lo devolverá. La duda susurraba, pero los ojos de la víctima en la cama de emergencias no lo dejaban apartarse, evocando una compasión inquebrantable. Depuso el dinero en el mostrador. Firmó el papel de compromiso con mano temblorosa. «Sálvenlo primero, doctor». El personal médico empujó la camilla corriendo, ruedas chirriando en el piso frío. D miró, corazón pesado como si acabara de perder parte de su futuro de bodas. Visiones de una ceremonia retrasada. La comprensión silenciosa de Huyen mezclada con dolor oculto. Pero la esquina de su boca se levantó. Salvar una vida valía más que cualquier cosa. Una victoria silenciosa sobre el materialismo. El olor a antiséptico y preocupación lo envolvió, removiendo reflexiones sobre la fragilidad de la vida. Las luces fluorescentes brillaban como insectos enfadados, iluminando su paz interior en medio del caos. D se apoyó contra la pared, dándose cuenta de que la sangre de la víctima aún estaba cálida y pegajosa en su espalda. Una medalla de honor. El dolor de cabeza latía como victoria y derrota simultáneas, pero el triunfo prevaleció. $40. Perdidos. Anillo de bodas, ceremonia, sonrisa de Huyen. Todo pospuesto. Un pinchazo de culpa. Pero a cambio, un extraño seguiría respirando esta noche, llenando a D de profunda realización. El peso en su corazón cambió, más pesado y de alguna manera más ligero. Cargas aliviadas por la virtud. Al final del corredor, las máquinas pitaban constantemente. Una madre corría hacia el hospital. D exhaló largo. El sonido de alguien que eligió la humanidad sobre el dinero, sin arrepentimientos, su alma enriquecida. D empujó la puerta, el olor a arroz recalentado llenando la habitación. Huyen salió corriendo, ojos rojos. ¿Por qué tan tarde, cariño? El alivio la inundó, mezclado con miedo persistente. ¿Qué horrores lo habían retrasado? D contó cada detalle, voz baja al mencionar los $40 pagados. Huyen se quedó helada, lágrimas cayendo. Menos mal que estabas ahí. La gente hoy en día es tan desalmada. La admiración creció en ella por su bondad, pero también tristeza, por el anillo sacrificado, otro retraso en su felicidad. Sin embargo, profundizó su amor.
Él era su héroe, desinteresado y fuerte. Vio el rostro de Daun anormalmente rojo. Rápidamente lo obligó a sentarse, manos temblorosas midiendo medicina. «Descansa, déjame calentar el arroz». El cuidado brotó de ella, un bálsamo para sus dolores. Detomó la mano de Huyen, ojos suavizándose en medio del dolor de cabeza persistente. Su toque curaba más que la medicina, reafirmando su razón para soportar. Afuera en el porche, el viento frío aún aullaba, pero dentro de la pequeña casa, el calor de la estufa y el amor se extendieron, ahuyentando el frío de medianoche, derritiendo sus ansiedades. La silla vacía ahora estaba ocupada, la completitud restaurando su fe. Vivi movió la cola perezosamente. Huyen trajo el arroz, de espaldas, pero aún hablando, transmitiendo innumerables emociones: gratitud, orgullo, compromiso inquebrantable. Miró su silueta a la luz del fuego. Ella sería su esposa, para siempre su razón de vivir. Inspiración en medio de las luchas. $40 perdidos, pero algo que valía mucho más se había conservado: su vínculo, probado y fortalecido. El dolor de cabeza se alivió bajo las manos cuidadosas de Huyen, el dolor cediendo a la ternura. Mañana el barco estaría terminado, los salarios podrían retrasarse, pero esta noche, una vida fue salvada y el amor demostró ser más fuerte que el dinero. Una verdad profunda resonando en sus almas. Huyen puso el plato frente a él, vapor subiendo como incienso. Sus manos se tocaron, en ese momento sosteniendo gratitud, orgullo, preocupación y promesas, eternas, inquebrantables. La tormenta afuera se calmó, como si el mundo entero reconociera que un pequeño acto lo había cambiado todo, iluminando la profundidad de la conexión humana. La historia sigue a D, un hombre del delta del Mekong, que enfrenta presión por dinero y amor, mientras se prepara para comprar un anillo de bodas para Huyen. Descubre a un joven inconsciente en los campos de arroz. A pesar del cansancio y el dolor de cabeza, D corre a ayudar, llevando a la víctima a una clínica y usando todos sus ahorros destinados al anillo para pagar los gastos médicos. En el pasillo del hospital, observa la frágil vida de un desconocido, pero no se arrepiente, comprendiendo que la humanidad vale más que los planes personales. Al regresar a casa, Huyen cuida con preocupación a D, compartiendo calor y amor en medio de la adversidad. La historia entrelaza suspenso, coraje y compasión, transmitiendo un mensaje sobre la generosidad, la bondad humana y los sacrificios que definen el verdadero amor y la responsabilidad.